Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Upukwe Pupore. Hoy nos encontramos visitando aquí en Upané. Nos encontramos aquí con las familias y sobre todo nuestros invitados para conocer un poco siempre nuestra historia, las cosas lindas, las cosas que nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos, en fin, todos los que fueron educándonos y trayéndonos cosas maravillosas de acuerdo a los valores, a los principios que fueron sembrando en nuestro corazón y en nuestra vida. Aquí le tenemos a nuestra invitada, así que ella misma se va a presentar, nos va a decir, bueno, gracias por venir a nuestra invitación. Así queremos conocer un poco nuestra historia y lo primero que hacemos es presentarnos un poco. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Olga Vicenta Zulim de Noguera. Zulim, tu apellido, Zulim. ¿Y de dónde va ese apellido? ¿De dónde viene? Y algunos dicen que es de Arabia, otros, mi papá siempre decía que quería ser obviamente italiano. ¿Ah, sí? Sí, porque le gustaba mucho el tallarín. No me... Entonces hacía combinación, sí. Tallarín con el Zulim. Sí. Ah, mira un poco, che, interesante. Primera vez en Dula apellido Zulim. Sí, siempre fue un tema conmigo con mi apellido. Sí. ¿Y hay muchos Zulim por ahí o muy Sí, poco? de familia hay muchos Zulim. ¿En serio? Familia Zulim, sí, que son tíos. Y claro, por tercera eso. y cuarta generación, ¿verdad? Claro. ¿Ustedes mismos cuántos son en la familia? De mi hogar familiar, mamá y papá, somos 6 hermanos. Ya. ¿Y cuántos varones y cuántas mujeres? Y 5 mujeres y un varón. Uno solito. O sea que Pepe me príncipe. decía Opa la Zulim. Sí, Opa la Zulim. O sea que uno solo. Sí, bueno, el rey, el príncipe de mi mamá fue mi hermano. ¿En serio? Sí. Tu hermano. Sí. ¿Y todos viven todavía? Y las mujeres vivimos todavía. Así como... y justo tu hermano también ya falleció. Falleció. ¿Pero falleció hace poco o jovencito? Y en los 50 y algo falleció. A la cuenta. Sí. Joven también falleció, che. Sí. Ya. Pero tuvo también su familia. Tiene su familia. Quedó su familia, 6 hijos creo. 6 hijos. O sea que quedó algún Zulim por ahí. Sí. Un varón. Un varón nomás también él tuvo. Un varón tuvo. Mira un poco. Nosotros los cabañas sí que al revés, ahora varón meme. ¿En serio? Ahora 4 varones, una mujer. Y casi todos los cabañas sí. Varón meme, pero las está Está la cabaña, sí. Bueno, ¿y vos entonces dónde estudiaste? ¿Aquí mismo, en Upané? En Upané, en la escuela grande, como solíamos llamar, en la escuela grande. Así le llaman. Quería entrar. ¿En serio? Y el número 90. Número 90. Sí. Escuela, ¿cómo que le llama? Escuela graduada, yo le dice, graduada, ¿verdad? Número 90. Número 90 de Upané. Sí, Manuel Enciso, ¿verdad? Manuel Enciso. Y ahí vos estudiaste, desde chiquitita, o sea, toda tu formación. Sí. ¿Hasta qué grado hiciste? En los 6º grado. Hasta 6º grado. Sí. Y después no había más que 6º grado allí en la escuela. Acá no, sí, después estaba en el Antonio Enciso, ¿verdad? Acá en la escuela parroquial. No. No, en el Estado también. En el Estado también. Nacional. Sí. Nacional. O sea que era aparte en otro colegio. En otro colegio. Sí. Y era solamente colegio ahí. Colegio. Ya. O sea, una parte estaba la primaria sí. y en otra estaba la secundaria. Sí. Y vos te fuiste ahí. Un tiempo y después. Un tiempo. En aquel tiempo era un poquitito más difícil luego. Difícil, con la mamá, 6 hijos, imposible. Ella es la que estudiaba, trabajaba en la chacra, tenía muchas vacas, ella carpía en la mandioca, el maíz, todo. Ella era cuñaco y mira un poco, che. Sí, ya. Y ustedes le ayudaban, ustedes los sí, hijos. También. Porque mira, ustedes eran 5 mujeres. Sí. Un solo varón. Y además casi el pajagüe, ¿verdad? El pajagüe. El pajagüe era sí. El varón. O sea que lo que tenían que trabajar y apechugar era ustedes la mujer entonces. Sí. Y mamá siempre venía a trabajar en la máquina. Ella era modista. Modista. Sí. Y además se iba a la chacra. Se iba a la chacra. Ya. Venía con bolsa de mandioca, de maíz, y traía también leña, porque anteriormente a leña cocinaba. Se cocinaba a leña. Sí. Ya.
el terreno era grande entonces, de la Sí, casa. y para decirle, en la Quinta Emilce que está acá a la entrada de esta ciudad, la capital, vamos a decirle, Sí. está Quinta Emilce y Luisito, creo, el supermercado Luisito, era el terreno de mis abuelos Ah, maternos. ya. Ah, o sea que era un poco así, medio en la afuera, ¿verdad? Sí, Y era como no, una quinta. exactamente, el pueblo éramos nosotros acá. Ah, Y la campaña era la casa de mi abuela materna. ya era. Nos íbamos a la campaña, supuestamente vamos a irnos en la casa de abuela Margarita. Sí. Eso Pero era lo ¿cuánto máximo. queda del centro? ¿1 kilómetro? ¿O ni eso? Y prácticamente Y eso ya era la campaña, se decía. se decía la campaña. Ya campaña. Ya, Se campaña. iba 1 kilómetro. Y ahí lo estaba la máximo casa. era para nosotros irnos a claro. la casa de abuela. Ah, mira, güey. Y ahí entonces estaba el terreno grande. El terreno. Y ahí lo que se plantaba. Sí. se- Él Y tenía vos mucha también vaca. llegaste a irte a ordenar ya vaca y eso, o ya no Sí, tanto. no pude. Ya no, Sí, no porque- tanto. No tanto. Sí. Solamente se iban ya de deporte. Nos protegía, sobreprotegía nuestra madre. ¿En serio? Sí, Ah, ya. sí. Sí. Pues yo recuerdo de nosotros cuando íbamos hacia el campo, eso sobreprotegía ahí, Ah, ve. sí. Pero no, pero nosotros por lo menos teníamos la dicha de que ahí, con la vaca, la lechera, ya pepetero yo puse en la Sí, campuña. eso sí tomábamos mucha leche. eso sí, ¿verdad? Eso sí tomábamos mucha leche. Ahí en el momento, eso En el era lo momento, lindo. sí. Y era saludable, ¿verdad? Saludable. Nada de cuestiones conservantes o químicos. No, nada. Natural ahí. Qué bien, che. Bueno, y después de la escuela, ¿y dónde iban entonces a la catequesis? ¿Tenían su catequesis? Y- ¿Tenían su formación religiosa? La verdad que yo no me acuerdo que estuve. Ya no te acordás. No te acordás de tu primera comunión, No. ni Mi mamá confirmación. siempre decía que él nos liaba como cigarro y nos bautizaba y nos Sí, confirmaba. sí. Claro. Mm. No, ya Hasta, después por se hacía. ejemplo, en el tiempo de una misa, yo me acuerdo que el motivo para descubrir, voy a decirle a Dios, yo siempre me fijaba por mi abuela Margarita, Sí. la mamá de mi mamá, que era una señora amorosa. Yo puedo decir todo que es todo mi abuela Margarita, porque ella se acostaba, almorzaba todo, se acostaba hasta las 2, las 3 y se levantaba y rezaba. Tenía me su diga. nicho, ¿En tenía serio? su nicho y rezaba. Y yo curiosamente me fijaba por la puerta. Sí. Y yo no sabía qué es lo que estaba haciendo, pero ella estaba así en su nicho, enfrente del nicho, y obviamente que rezaba, ¿verdad? Claro. Sí, y cada tanto que había misa acá en la parroquia, ella me traía detrás de ella con su vestido nambré. No me digas. Ah, claro. Se Su tenía que ir a la vestido, misa. Tenía que ir a la iglesia. su tupao, su Sí. misa, ella especialmente con su mantilla nambré. ¿En serio? Sí. Y vos como nieta venía con ella. Venía detrás de ella, Sí. él me traía, y a través de eso yo digo que ahí seguramente me transmitió la fe, yo creo, y siempre yo fui la que venía en la... Así, vos eras entonces la mimada. La misma. La nieta mimada. Sí. Sí. Y detrás de ella, por curiosa tal vez. Claro. que yo ¿Y venía. te acordás más o menos en qué año habrá nacido tu abuela, tus abuelos? ¿De Sí. qué años son? No. No. Sí. Pues eran del 1800, por ahí. Yo tengo ¿verdad? mi hermana Marta que vos le preguntás a aquel entonces quién falleció, te va a decir. Te va a decir Pero todo. yo no. Se acuerda de todas las fechas, Sí, ¿no? me acuerdo. Y ahí no habló de eso. Sí. Hoy Ay, cuabaite, hoy cuabaite. fecha, cumpleaños, nombre. Sí. Más tiempo para enmendar. Sí, Pero todo. yo no llevo no en cuenta tanto. esas Sí, cosas. sí. Bueno, y te acordás así, sobre todo cuando eras chica, ya que vos eras la abuela membrilla guayna de entonces, muy mimada. ¿Te acordás así de algún sacerdote, etcétera, que estaba en la iglesia aquí en Ipané? ¿O no te acordás lo de ninguno? En Ángel Isidro es lo que yo puedo decir que me acuerdo que nos casó. Ah, ya.
ya del matrimonio ya. Sí, Exactamente. soy sí, un morocho alto. ¿Y vos a quién de tus abuelos lo que conociste? ¿De parte de tu mamá o de parte de tu papá? De mi mamá. De tu mamá. Y de la abuela paterna, la abuela, lo que me acuerdo vagamente, era también con su cigarro grueso. ¿En serio? ¿Y ellos de dónde eran los Zulim? ¿También aquí de Guané? También de Guané. De Guané también. Sí, Octaviano Zulim, era mi abuelo. A tu abuelo. ¿Y a él le llegaste a conocer también? Y no me acuerdo. No, ya no te acordás de él. No, sí. no me acuerdo. Pero de tu abuela más o menos. Más o de menos, esa sí. ya. Más de parte de tu mamá. Rodríguez era el apellido de mi abuela. De tu abuela. Sí. Casado con el Zulim. Casado con Octaviano Zulim. Ah, ya. Interesante, che. Sí. Pero él era paraguayo ya. Paraguayo. Sí, o sea que los que vienen todavía son los que eran posiblemente, bueno, él quería ser italiano. Sí, mi abuelo materna era morínigo. Ah, entiendo. Un segundo morínigo que nunca pasa de grado, decía la gente. Sí. Segundo grado, de repente se llamaba segundo. Ah, segundo. Segundo. Y mi abuela se llamaba Margarita Silva. Ya, Margarita Silva. Sí. ¿Y te acordás cuántos hijos tuvo tu abuela? O sea, ¿cuántos 9. tíos? 9. Sí. Ya. ¿Y tu mamá era qué número por ahí? Y no ya no te acuerdas de las tías y todo eso que está. Sí. Qué bien. Bueno, así entonces estamos aquí nosotros conversando. Nosotros volvemos enseguida con más Ñande Upukwe Pupore. Cumplir años tiene sus premios. En Medalla Milagrosa cumplimos 41 años con vos. Por eso sorteamos 41 premios de 1 millón de guaraníes y un Kia Seltos 0 kilómetro 2026. 41 años creciendo a tu lado, cumpliendo lo que te hace feliz. Opera, paga al día y participa. Bases y condiciones en medalla.coop.py. Cumple feliz, 41 años con vos. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. En proyectos eléctricos, la calidad no se improvisa. En Electrosystem brindamos soluciones confiables en electricidad e iluminación para los sectores residencial, comercial e industrial, con el respaldo de marcas reconocidas y atención especializada de nuestro equipo de profesionales. Acompañamos cada etapa de tu proyecto con experiencia, seguridad y eficiencia. En Electrosystem hacemos diferente, hacemos bien. Contactanos al 0981-535-806 en nuestra página web electrosystem.com.py o visitanos en nuestra casa matriz y sucursales. Farmacia Panambiverá. Recetas, perfumes, regalos. Estamos ubicados sobre Ubapobó, esquina Atirá, en el centro mismo del barrio San Pablo. Teléfono 021 52 1070. Farmacia Panambiverá. Sabemos que no hay nada más importante que sentirte seguro y cómodo al caminar. Por eso, en Calzado La Economía, le ofrecemos comodidad a tus pies, para todas las edades y estilos, elegante, casual y deportivo. Precios a tu alcance y facilidades de pago. Llevamos tu pedido hasta la puerta de tu casa, con nuestro servicio de delivery a nivel nacional. Seguinos en nuestras redes sociales. Calzado La Economía, calidad y ahorro a cada paso.
Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Ñande Upukwe Pupore. Estamos por Upané. Aquí estamos en esta comunidad de Upané. ¿Cómo se llama este barrio aquí, este barrio? Virgen del Carmen. Así luego se llama, Sí. así como la capilla. Aquí tenemos la capilla también, Virgen del Carmen. Estamos conociendo un poco de la historia también de los habitantes. Es muy interesante. Lleva pedalaña de Upukwe Puporeina, de todas las cosas lindas, de todo lo que también nos transmiten y el ejemplo de vida, de lucha, de empeño y cómo hicieron surgir otra vez también nuestra nación. De Coñán de Manduana ahí que tuvimos esa famosa guerra del 1870, Sí. ¿verdad? Es tan difícil y todo lo que siempre estoy escuchando de nuestros upukwe, como se dice, ¿verdad? Entonces es la lucha, el empeño y cómo nos trajeron de nuevo esa vida, ¿verdad? A nuestro país, a nuestra nación. Bueno, y ahora vamos a seguir un poco tu historia, cómo formaste después tu familia, aquí con alguno de Upané o tu esposo, dónde se conocieron, cuántos hijos tiene. Vamos a conocer un poco esa historia. Sí, yo le conocí a mi esposo porque fuimos vecinos. Ah, eran vecinos. Sí. Fuimos vecinos y... Pero vecinos así cerquita o vecino, Sí. vecino y te luego pegado. Sí, pegado. Pegado a la cuenta. Sí. A lo mejor por eso demasiado pronto mi mamá se obligó a casarme. Ah, te obligó, porque, luego obligó. sí, porque a los 17 años me casé. A los 17 Sí. años. Ya. Ella me golpeé la cabeza y ya me casé y ya cumplimos 50 años de casado. 50 años de casado con tu esposo, Sí, Agustín Noguera. Agustín Noguera. Sí. Sí. Y ahí ya, en los 3 años de casado, tuve mi hija mayor. Ah, ya. Sí, porque para decirle a mi mamá siempre decía, ay, Indea, Nurti. La Porque manera no tenía que... hijo todavía. 3 años más bebé nada, y nada me 3 años y ya no podía porque tenía luego problemas en la salud, que esto, que aquello, que no entiendo. podía. Sí. Entonces, no queríamos en realidad, pero apareció porque no podía seguir un tratamiento, tenía que tomar algo, ¿verdad?, para que Claro, no pueda claro. tener, pero no pude. En serio. Y ya tuve mi hija mayor, Sí, una gordita linda, pero fue un sufrimiento para mí el ¿En embarazo. serio? Ah, Sí. ya. Sí. ¿Y cuántos hijos tenés? 4, 4 hijos. sí. O sea que el primero nomás lo que fue sufrimiento entonces, porque No, después ya vinieron los 4. Los 4. Los 4 porque, Pero igual te animaste. sí, tuve, porque, Uma. por la gracia de Dios. Y tuve mi segundo hijo y después de 8 años le tuve a los mellizos. Ya. Ahí lo que, mellizo también tenés. sí, A las y cuentas. ahí lo que me dijo otra vez Ya mi imagínate, mami, ya el primero ya te hizo sufrir, ¿verdad? Sí. El segundo también. Y después ya te vino mellizo, sí que Mellizo. Pepe Mené de sufrimiento, imagina. sí, porque hice la mamá, vieron mi ecografía Sí. y ahí ya se dieron cuenta que estoy teniendo mellizos. Ah, entiendo. De Ana Ninurti. De Ana. Sí. Porque es preocupante para la mamá los sufrimientos de los Sí, hijos. claro. Después de tener a mi hijo, yo di Ahí aprendiste. Ahí ya aprendí la lección que la mamá siempre está pendiente. Sí. Siempre está pendiente por el hijo. Y ¿Qué le dice pasa? que, ¿Qué no exactamente. Y dice que durante toda la vida, así pico es. tiene? Toda la vida. O sea, hasta algunos ahora ya también tiene- está pendiente siempre tu hijo hasta Sí, ahora. hasta ahora. Ya. Los mellizos están teniendo 36 años y yo estoy pendiente de qué padre tiene. Sí, así es. Bueno, ¿y cuántas mujeres son entonces, tus hijos? ¿Cuántos son? Y la Dos. mayor es la mujer y después el varón y después los mellizos, una mujer y un... Ah, mezclado ahí, Mezclado. mellizo. Ah, mira Sí, un poco, qué también. interesante. Sí. Fue lindo la experiencia de los mellizos porque yo tenía que comer 2 bananas, 2, porque son 2, para que no tengan hambre los dos, ninguno. Sí, Pero hay que hablar de psicología. De psicología, Ahora ¿verdad? 2, Ajá. porque con 2 sí, está bien. así.
¿Y qué tal es llevar a dos criaturas en el seno materno? Sí, ¿Se siente, Pico? se ¿Es siente, diferente? sí, es diferente. Porque vos tuviste uno y después dos de repente. Sí, dos de repente. ¿Y qué? ¿Más pesado? Sí, más- enorme. ¿Te carcome pues. más? ¿Te carcome más la...? Sí, porque soy hipertensa. Ah, ya. Hipertensa, entonces la presión sube Ya. y tengo que... Y vos te casaste, me dijiste, muy jovencita, Sí. a los 17 años ya, Mm. enseguida luego. ¿Y después qué hacías? ¿Trabajaste en algo o ya te quedaste y como era ama de casa? Ama de casa. Ama de casa, sí. Cuando los mellizos ya eran adolescentes, empecé a estudiar peluquería. Ah, no me Me digas. encantaba siempre la En peluquería. serio, ahí recién comenzaste Sí, a ejercer. sí, a ejercer. Me gustaba enfermería, pero Te iba a llevar mucho tiempo, ¿verdad? Sí. Salir afuera. Sí. ¿No? Peluquería por lo menos en tu propia casa puedes poner, pues. Así, Sí. puse. ¿Y trabajaste en eso o seguís trabajando en eso? Y cada tanto, Cada tanto. si quieres por teléfono me solicitan y Te solicitan. sí. Y tenés todo en tu casa. Tengo todo Ya. en casa. Ya. Me gusta también la manualidad Ah, y sí. también en casa hago la manualidad. ¿Qué, por ejemplo, haces así? Bolsones, con fundas, ¿En serio? coser, bordar, crochet. ¿En serio? A la sí. cuenta. Sí, me Mirá un encanta. poco. ¿Y dónde aprendiste todo eso? Y yo creo que mi mamá también, por las familias son así. No me digas. Ellos también. Sí. Ah, Mis tíos, mis tías, por ejemplo, son de manualidad lo mejor. no me digas. Sí, Ah. me encanta hacer el crochet, mis sobrinas, mis primas. ¿Y son- qué, por ejemplo, lo que se hace así con el crochet, por ejemplo? Y son manteles, vestidos, blusas y carpetas. Son lindos, bolsones. ¿Cómo uno hace? Por ejemplo, te dice, quiero un mantel Sí. para una mesita, por ejemplo. Sí, y vos Entonces vos bordás. pero le preguntás, ¿de cuántos centímetros? Sí, ¿De cuánto? y por Así. metro, sí. ¿Y vos cómo medís después para saber? ¿O en la medida que vas haciendo, Sí. vas mirando? La carpeta, por ejemplo, vos ya le creas tu diseño, el diseño. Ah, claro. Mm. La carpeta sería sobre... La mesita o ya, o sea, sobre la tela ya, ¿verdad? la tela. Y ahí se borda, Sí. ese bordado. Y bordar. ¿Verdad? Pero crochet pues se va haciendo, ¿verdad? Con bordar, hilo. cosiendo. Ya. Sí. Y- Le haces aparte el borde o después le agregas O sea que se hace por piezas. por pieza. Mm. Ah, ya. Y eso parece que hay también muchos, no sé cómo le llaman, puntos, o Puntos. cómo le llaman. Sí, puntos. ¿Eh? Arriba y abajo, como dicen. Sí, Y pero depende- hay variedad de puntos. Sí, variedad de puntos. Ya. Pero mucha concentración porque tenés que relajarte, estar bien ahí, estar sola, por ejemplo, para que pueda no Hacer equivocar, bien. para hacer bien. ¿Y cómo haces si te viene tu nieto ahí, abuela, y te está ahí? Sí. Va, ese ya por la de crochet. Y eso yo ya tengo que guardar. La vez pasada vino la melliza, por ejemplo, está teniendo uno chiquitito. Ah, ya, sí. Pero mis agujas y mis hilos y Todo por el suelo. por el suelo. Y yo le dejo nomás porque si no, ¿qué vida va a tener mi nieto? No ese tocar, no soy de esas abuelas. Así. Pero entonces eres malcriada y las de Sí, nietos y nada. Sí, se gusta. Pero de vez en cuando le tenés que dar chachata también para que no sea desordenado, no, que tire todo. Son mamás modernas, pues no tenés que... No le puedes gritar. No le podés gritar porque la psicóloga... Ay, la psicóloga, sí, pobrecita. Sí, son mamás modernas con mis hijos. Y después hay que mandarle al psicólogo cuando le guste la caña, Sí. la droga, o Ay, mira, por Dios. a Pepe la Ay, que problema. Dios Y permita que así que eso mejor no pase. va a psicología Sí, de sí. rebenque y más. Yo, por ejemplo, en psicología, Fue así. sí, le cortaba tenía planta de Guayaba. también, No, también. y aceituna. Ah, aceituna. Rebenque. La hoja, uno nomás le da y obediencia. Siempre me decía mis hermanas, la sargenta, La sargenta te decía. porque yo le corregía a mi hijo. ¿Y tu esposo en qué trabajaba? ¿El qué hacía? Albañil. Ah, él era albañil. Sí. Ya. Para no exagerar, le voy a decir que Sí. por lo menos 50% de acá del panel son... No me digas. Sí. ¿En serio? Sí. En serio, o sea que le llamaban para... Era famoso entonces. Vamos. Ya. Y tenía todo su equipo, todo que trabajaban no, con él. normal como él es.
Ya, No no, es pero que pero él seguramente que no trabajaba solo. No, tenía su ayudante, Por tenía eso. su máquina, tenía su de todo. Y Tenía. claro, por eso digo, porque viste que albañilería pues siempre Sí, necesitas sí. ayudante. Albañil. Hasta ahora trabaja. No me digas. hasta 73 ahora. años tiene. 73 años. Y trabaja. Y Y quiere. sigue construyendo Upané. Y sí, algunos que otros le solicitan. Ah, mira un poco, Sí. che, qué interesante. Pero desde que le conociste, luego ya era albañil o después nomás ya. Después. Después, Mm. ya. Y él era jovencito también cuando se casó contigo. Y ¿Cuántos por años lo tenía? menos 23 años. A 23, y vos 17. Mm. Mm. Por eso que se llevan bien entonces, ¿verdad? Y sí. Está bien. Bueno, ¿y qué estás haciendo en tu comunidad? Vos ahora me dijiste que estás aquí en Virgen del Carmen. Carmen. Y anteriormente estabas ayudando en otra comunidad también. Sí, me fui también en San Sebastián. A San Sebastián. Mm, Tienen sí. una capilla que se llama así. Sí. ¿Y ahí qué hacías? ¿Ayudabas? Y ayudaba también a las señoras que estaba de coordinadora y estaba como celebrante también ahí. A vos como celebrante. Mm. Ya. ¿Y con quién sobre todo se formaban para ayudar un poco como celebrante? ¿Con el párroco? Con el párroco. ¿Hacían algún curso? Sí. ¿Se presentaban? Sí, siempre nos da. Ya. Y nos da también qué tiempo, que cómo debemos ser, qué debemos decir, qué nos saquear, ¿verdad? Eso siempre nos... ¿Y de quiénes son, a ver, vos los sacerdotes, quienes te acordás de que comenzaste? Algunos países que pasaron por aquí, por Upané. Y mucho exactamente, porque yo estuve también como sacristana en la A la parroquia cuenta. en el Entonces, tiempo ¿no? de Derey Eligio Cuauhpa y Miranda. Tebe. Eligio Miranda. Sí, no sé si te acuerdas de él. Ya. Cuando eso dependía del arzobispado de Asunción. Sí, señor. Ya. Y después ahora dependen ustedes de San Lorenzo, De ¿verdad? San Lorenzo. Ya hace mucho y otra vez que San Lorenzo es diócesis. Sí, mucho tiempo. Mucho tiempo ya. Mm. O sea que hace muchísimo tiempo que estás entonces Sí. activando. Empecé como celebrante obligatoria, ¿Ah, sí? porque el padre Carlos Riquelme Sí. estaba en el proceso de traer el retablo. Ah, ya. Y en ese tiempo era que él casi no estaba en la parroquia y vino cada tanto, como en esta semana, por ejemplo, no sé cuántos difuntos pasó enfrente de No acá. me diga. Y ahí me dijo, madre, vas a ser vos. Y siempre, padre, La encargada de recibir a la gente, porque Sí. yo no estoy siempre. por ¿Y de dónde ejemplo- venía él? Él venía de otra comunidad. No, él era acá. De aquí, párroco luego. Párroco de aquel entonces, pero a mí me dejaba encargada para que haga rece el responso. Ah. Y ya. lo peor es rezar el responso. ¿En serio? Sí, para mí me cuesta porque el lamento de los demás pues me hace sufrir, pues, Y claro, sí, sí. No, y a todos, a mí también me Sí. hace sufrir mucho cuando ¿verdad? comienzan ahí, claro, es la despedida de un ser querido, Sí. ¿verdad? Y yo la primera vez me dijo, vos vas a ser madre, siempre me llamaban madre, los sacerdotes, mamá. me Así, decían. así te decía. Sí. Y cuando está enojada doña Olga, ¿verdad? Y pues sí, doña Olga. Eh. A la Ocarucero Gina de algo. Madre, mamá. Que tu hijo ya carumindero, Gabe. Sí, Qué interesante. sí. O sea que pasaron muchísimos difuntos ahí por la parroquia. Sí, pasa. Sí. Porque tienen una parroquia, ¿verdad? Es una parroquia, Upané. Sí. Pero Ahora, tienen varias comunidades, en ¿verdad? varias comunidades. En este caso, pues, también acá, por ejemplo, venir los difuntos a que se le rece acá, pero Ah, entiendo. la gente quiere que... Se haga en la parroquia. En la parroquia. Sí. No, y siempre es Sí. más acogedor también Sí. en el lugar. Y además hermosa esa iglesia, enorme. 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 Sí. Y me hablaste del retablo. ¿De qué retablo me estuviste hablando ahí en la parroquia? Y mucha historia existe, pero no todo yo conozco, padre Cabañas, porque no me compré muchos libros, ¿verdad? Pero se me queda en la mente. Sí, sí, sí. O sea, pero- libros que explican Sí. sobre el retablo. Pero Sí. que sería del tiempo de los franciscanos, entonces. Así es. Sí, 1500 y algo. 1500. Y 488 años es de Panel. 488 años. De tiene los la franciscanos, ciudad. el tiempo de franciscanos es lo que vino el El retablo, Mm. ya. Se hizo Y esta eso- parroquia. Ah, se hizo la parroquia. Sí. Y eso parece que lo hicieron luego aquí mismo, ¿verdad? Los franciscanos con Mm. los indígenas, Sí. ¿verdad? Es hermoso.
Yo en 2 o 3 oportunidades vine ahí a celebrar y justamente al mirar un poco ese retablo quedé impresionado, ¿verdad? Una monja es lo que vino y dijo, ¿qué tanta exageración por yo si estaba en mi carro, yo quemaría este No retablo. me diga, Así. pero ese Me sí que le piché. falta cultura. No, Sí. las bailan de pichá, ese sí que le falta cultura, no hay cuayete, vamos a ella. Se pisa ahí porque algo sagrado, un esfuerzo No, por pintado eso. por Sí, 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 de los indios que golpeaban las hojas para sacar el color El seguramente. color, exactamente, el pigmento, todo Sí, eso. eso. Ese Sí, tiene sí, esa sí, pintura. Sí, no, yo conozco, o sea, miré un poco ahí y yo amo mucho, o sea, todo lo que es el arte me sí. encanta, ¿verdad? Y sobre todo Sí. lo que vos estás diciendo, lo que significa todo ese trabajo también. Según la historia de la niña Isabel, viuda de Benilla, son personas que conocían la historia de esta parroquia. En serio, sí, Y sí. ella Escolástica, mi comadre, Sí. también, a través de esa historia lo que yo escuché, no Ya. estoy muy... ¿Ellas viven todavía o, No, o ya fallecieron? Ya Y fallecieron. la historia de mi mamá, de mis abuelos, es lo que yo puedo contar, que fue en la torre, por ejemplo, Sí. estaba enfrente, que es este camino. Entiendo. Y después se quedó. O sea, estuvo la parte de atrás entonces. Sí. Mira un poco. Sí, O sea, cambió de dirección después. cambió de dirección. Mira Sí. un poco. O sea, levantaron la otra torre del otro lado, cambiaron. La torre no se tocó. La torre no se tocó. La cola estaba a estos lados Ya. y ahora está a estos lados. Ya. Sí. Después O sea, que lo que hicieron, dejaron la torre, pero construyeron del otro lado. Ya. y se llevó el retablo en el colegio, que fue colegio, no fue muy grande, dice, según la historia que me contaba mi mamá. Y de ahí lo que se llevó el retablo. Entiendo. Sí, Pero sí, se sí. trajo de diferentes lugares Ya. para completar. No se completó del todo. No se completó del todo. No. Ya. Entiendo. Bueno, así entonces queremos escuchar un último mensaje. ¿Qué le diría a tus hijos, por ejemplo? ¿Y qué dejarías como mensaje? Mira un poquitito ahí la cámara y le deja un mensaje ahí a tus nietos y a tus hijos. Los hijos fueran, yo digo que están bien, Sí, porque me ocupo por la gracia y la bendición de Dios, por lo que es el servicio para Dios, ¿verdad? claro. Eso es lo que podría decir ellos, que de lo que estoy haciendo. Nunca le pregunté si están bien, si les gusta o no. Claro. Pero a mis Bueno, nietos o les por digo, lo menos le deja el testimonio, el Sí. ejemplo. Shayapó, Pepe, Shayapó, sí. y después usted. Esta es mi responsabilidad, es lo Sí. que estoy haciendo, Claro. servicio por mí misma, porque a través del neocatecumenal, Padre Cabañas, yo sí, le sí, conocí, me conocí a mí misma Sí, y le conozco más a Dios, Claro, que es de claro, Dios, claro. que es lo que tengo que hacer, ¿verdad? Porque a mí yo aprendí bastante con el neocatecumenal. Mira qué bien. Y ahí usted tiene su Sí, catequesis sí. semanalmente. Semanalmente. Sí. Y lo que ellos también entraron un poquito. Mis hijos entraron y salieron porque se van a estudiar y Claro, se van a claro, trabajar claro. y por eso salieron. Claro. Y lo que yo le diría a mis nietos, que tienen que tener fe, que tienen que creerle a Dios, que existe Dios, hay un ser superior en nuestra vida. Claro. Y Claro. por a través de eso, para que puedan crecer bien, Claro. encaminarse y también tener una sabiduría para que puedan ver, corregirse uno mismo y tener una visión mejor para lo que pueda interesarse, el fútbol, el trabajo, el estudio. Claro. Sin una sabiduría uno no puede hacer. Claro. Se encamina a otro lado, ¿verdad? Exactamente. Así mismo. Bueno, así entonces con la señora Olga estamos en Iguaneta. Agradecemos infinitamente, A usted, ¿verdad? padre. Tu tiempo y sobre todo tu historia también. Y este lindo testimonio que queda no solamente para los hijos, los nietos, sino que también para toda la sociedad. Como siempre, vamos construyendo y dejando ese granito de arena para nuestra vida. Y ahora les dejo, queridos amigos, la bendición del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
Hasta la próxima con más ñande Upukwe Pupore.